Y vamos a concluir estas conferencias con el título del tema, las tentaciones de Jesús. En Mateo 4, versículos del 1 al 10, la Biblia nos describe este relato maravilloso de la forma como Jesucristo se enfrentó a Lucifer, a Satanás, que él mismo le llamó el príncipe de este mundo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, esta es la segunda tentación, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Una de las verdades más importantes de la teología cristiana, y una de las verdades más importantes que la mayor parte de los no cristianos no han entendido, por lo cual no entienden todavía la verdadera personalidad ni la naturaleza humana que Cristo tuvo, aunada a la naturaleza divina, es precisamente lo que se llama la hipostasis, que significa la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo sin que se hayan mezclado. Esto es muy importante, es bastante profundo, pero Cristo era 100% como tú y como yo. Como tú y como yo, era humano, lloró, tuvo hambre, tuvo sed y desde luego tenía que ser tentado en todas las cosas en las que nosotros hemos sido tentados, porque la naturaleza humana tenía que ser probada también. Y la naturaleza divina es porque Él era divino, Él era Dios, pero al mismo tiempo que Él era Dios, allá en el cielo el Padre y el Hijo estaban en el mismo lugar. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y cuando Jesucristo baja al mundo, sucede algo extraordinario, donde el Hijo no mantiene, ni tampoco discute, ni pelea quedarse en el nivel del Padre. Sin dejar de ser divino, se pone Él debajo del Padre, se somete al Padre para quedar bajo la voluntad del Padre, mientras mantenía su naturaleza humana para demostrarnos a nosotros que sus poderes divinos los ponía bajo el Padre para actuar bajo la voluntad del Padre, y nunca, mientras estuvo debajo del Padre, hizo su voluntad. Dice el capítulo 6 de San Juan: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Hace algún tiempo, un musulmán, estaba mi esposa y yo en una nación europea,
y un taxista me dijo, quiero hacerle una pregunta. Sí, le contesté. Ustedes dicen que Jesús es Dios. Claro que fue Dios. Y me dijo, ¿acaso Dios puede morir? Y me quedé así. Muy buena pregunta, porque ustedes dicen que es Dios, pero contésteme, ¿puede acaso morir? Porque si Dios muere, me contestó el musulmán muy inteligente, se paralizaría el universo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes sostener y decir que Jesús fue Dios y al mismo tiempo decir que murió Dios? ¿Cuál es el problema de este musulmán? La ignorancia de las naturalezas de Jesucristo. Y le dije, efectivamente, Jesucristo era Dios, pero también era hombre. Y la persona que murió en la cruz del Calvario no fue Dios, sino Jesucristo hombre. Dios puso en su naturaleza humana los pecados de todos nosotros, porque Dios no puede pecar. El que no conoció pecado se hizo pecado en nuestro lugar, y cuando Él dijo, en tus manos te encomiendo mi espíritu, la persona que moría en la cruz tenía que ser humano, pero tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque un ángel no podía morir por nosotros, San Martín de Porres no podía morir por nosotros, Abraham no podía morir por nosotros, ningún papa podía morir por nosotros, porque todos los hombres hemos pecado y todos hemos sido alejados de la gloria de Dios. Entonces, en la cruz solo Dios nos podía perdonar, por lo que en la cruz tenía que haber un hombre y tenía que haber un Dios. En la humanidad Él llevaba nuestros pecados, y como Dios, solo Dios puede perdonar. Ningún ser humano puede perdonar los pecados de nadie. Así que cuando nosotros comenzamos a comprender las dos naturalezas, fue precisamente lo que ignoraba este musulmán. Cuando ya le expliqué que en la cruz no moría Dios, porque Dios no puede morir, sino Cristo hombre, el Hijo del Hombre se le llamaba continuamente, comenzó a entender y dijo, qué profundidad de verdaderamente la doctrina cristiana. No lo sabía, lo ignoraba, pero ahora lo entiendo. En la primera carta del apóstol Juan, en la primera carta, no en el Evangelio de Juan, en primera de Juan capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia, en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a regresar a Mateo para poder abordar y desarrollar este tema y analicemos los tres ataques del diablo contra el Hijo de Dios para atacar su espíritu. Fue un ataque contra su alma y fue un ataque contra su cuerpo, porque estos tres elementos forman también tu humanidad y mi humanidad. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así que cuando Satanás te ataque a ti y me ataque a mí, va a atacarnos de la misma forma que atacó a Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo nos ha dejado esta descripción y esta revelación para que podamos conocer las estrategias de Satanás, la forma como debemos defendernos y el peligro que tenemos con nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Veamos el primer ataque. Cristo tenía 40 días sin comer ni beber. ¿Hay algo de malo en comer? No, ¿verdad? Ni tampoco de beber. Entonces, cuando Satanás lanza su primer ataque, le dice a Jesucristo, si tú eres el Hijo de Dios, come, ¿verdad? Y de estas piedras que se conviertan en pan. ¿Había algo de malo que Jesucristo le dijera a las piedras, porque Él tenía los poderes, que se conviertan en pan y alimentarse? El diablo
le estaba sugiriendo a Jesucristo que hiciera algo correcto comer, porque no es pecado comer, pero de la manera ilegítima. Y ahí consiste el ataque del diablo, en hacernos creer que podemos usar lo bueno, pero de manera incorrecta. Déjenme explicarles a ustedes esta estrategia satánica. Jesucristo demuestra que tú eres el Hijo de Dios, o sea, usa tus poderes independientemente de tu Padre. No hay nada de malo comer, pero la voluntad de Dios en ese momento no era que su Hijo comiera. Y Satanás ataca la naturaleza humana, nuestros deseos de comer, la sexualidad, el deseo de beber de manera ilegítima para que nosotros satisfagamos estas necesidades, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué problema había que Cristo comiera? Ninguno. Comer sería pecado de ninguna manera. El problema radicaba que no formaba parte del plan de Dios en ese momento que Él comiera. De la misma forma, nos ataca a nosotros sugiriéndonos que usemos todo lo bueno y lo bello que Dios nos ha dado de manera ilegítima. Por ejemplo, usa el sexo. ¿Qué tiene de malo el sexo? ¿Qué acaso no te lo dio Dios? ¿Por qué no te puedes tener relaciones con tu novio o con tu novia antes de casarte? Es un impulso biológico que Dios nos dio. Y eso lo oímos en la televisión, en los sexólogos, en psiquiatras, en psicólogos. Usa el sexo, es algo, esto es verdad. Dios nos los dio, pero no usarlo antes del matrimonio. Entonces, el diablo nos sugiere que usemos algo natural, que es la sexualidad, pero Dios no lo diseñó el sexo para ser usado antes del matrimonio. La Biblia nos enseña que el sexo solo puede ser usado dentro de la esfera y de la dimensión del matrimonio. Usar el sexo antes del matrimonio o estando casados con otra persona es una manera ilegítima y estamos violando la ley de Dios. Dice Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin mancha, que no lo ensucies, porque a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma y su herida es difícil de que sea sanada. El adulterio o la fornicación o usar el sexo de manera ilegítima deteriora el carácter, descompone la persona, nos cierra y nos pone un velo para poder discernir la voluntad de Dios, porque es un pecado donde estamos atentando contra nuestra propia naturaleza, con la naturaleza de otros seres humanos y arruinando nuestro matrimonio. El diablo dice, come lo que quieras, si está bueno que comas, pero no con exceso, porque comer con exceso, ¿cómo se llama? Gula, como los romanos, que ponían las mesas de los bufetes y había camarones, había tlayudas, había esto, había pozole de Puebla, pozole oaxaqueño, tamales, etcétera, etcétera. Y los romanos llegó un momento de tanta depravación que cuando ya se sentían llenos, se metían una pluma y volvían el estómago para seguir probando los demás que no habían probado. Esto se llama el pecado de la gula. Entonces, el comer es bueno, pero lo podemos usar de manera ilegítima cuando aprovechamos de la comida. Y lo mismo dice el diablo, divierte lo que quieras. Oye, divertirte no es malo. Claro que no es malo, pero no en parrandas ni en orgías tampoco. Entonces, ¿las fiestas son malas? No, las fiestas no son malas. Son malas las fiestas del mundo. ¿El baile es malo? No, de ninguna manera. A mí me encanta bailar con mi esposa, el baile, el Danubio Azul, etcétera, etcétera.
música clásica, es precioso el baile, pero el pecado es mover el bote, ¿verdad? Con movimientos sensuales, que son los bailes modernos. Ahí es cuando ya estamos saliéndonos un poquito, porque estamos exaltando la sensualidad. Entonces, Satanás nos va a sugerir que hagamos algo correcto de manera equivocada. Nos va a sugerir que satisfagamos nuestros apetitos naturales de manera ilegítima. Que usemos el privilegio. Oye, tú eres cristiano, somos libres en Cristo, pero violando nuestra responsabilidad y viviendo en libertinaje. Hay una persona que me dijo un día: ¿usted cree que la salvación se pierde? Y le dije: no, pues no, la salvación no se puede perder, porque lo que Dios nos dio es salvación eterna, no temporal. Ah, bueno, usted está predicando que entonces podemos hacer lo que querramos, porque si no se pierde la salvación, pues entonces qué bonito, ¿verdad? Pues me voy a dedicarme al libertinaje, voy a hacer esto y el otro. Y le dije: en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dio un consejo: a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Entonces le dije a esta persona: el hecho que tú me digas que como sabes que la salvación no se pierde, te vas a aprovechar de eso para pecar, me habla que tú no eres cristiano. Dice Romanos capítulo 6, cuando Pablo descubrió esto: entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y lo contesta en Romanos 6: de ninguna manera. ¿O no sabéis que los que hemos muerto en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo. No es el bautismo en agua, es el bautismo en el Espíritu Santo, a fin de que vivamos para una vida nueva. Entonces tengamos cuidado cuando creamos que porque somos libres y que la salvación no se pierde, y otros creen que sí se pierde la salvación, podamos usar nuestra libertad como ocasión para la carne. ¿Cómo le contestó Cristo a este ataque a Satanás en el versículo 4? Y le dijo Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra obediencia es la mejor manera de demostrar nuestra fe. Un cristiano que no es obediente no lo es porque no cree que tenga que obedecer a Dios. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces el diablo nos sugiere continuamente que lo más importante en la vida es satisfacer el hambre, satisfacer la sed, satisfacer la sexualidad. Pero de repente viene Jesucristo al mundo y nos dice: hay algo más importante que comer, hay algo más importante que beber, hay algo más importante que tu sexualidad. Nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales, nadie. ¿Podemos realmente subsistir sin comer muchos días? No sin agua tampoco. Y Cristo nos dice: cuando tú comienzas a entender que lo más importante para satisfacer es el alimento espiritual, la palabra de mi Padre, al comer diario la Biblia, al estar en contacto con la Biblia diario, al tener comunión diario con Jesucristo y fortalecer nuestro espíritu, cuando yo tenga hambre y cuando yo tenga sed, pasan a segundo plano. Y entonces si tengo 3 o 4 meses como casado y por alguna razón vivo lejos de mi esposa y pues muchos andan arañando las paredes ya y dicen: es que mi esposa cometió adulterio porque pues ella me dice que nanay, y me castiga mi esposa como con un chicote, me duele más que el chicote, que porque no le he dado dinero, etcétera, etcétera. Ahí descubrimos que no es verdad que tengamos que satisfacer muchas veces estos impulsos biológicos cuando vivimos cerca de Cristo, porque Él es el que nos fortalece y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces tenemos que descubrir eso,
que la Biblia nos fortalece de tal manera que podemos, ¿verdad?, en lo famoso ayuno, estar 1 o 2 días sin comer, pero no le recomiendo a nadie que ayune si tienes que trabajar. Si tienes diabetes, no te atrevas a ayunar. Si no puedes estar 1 o 2 días dedicado a estar en la palabra y a memorizar la palabra, no ayunes. De nada te sirve no comer, irte a trabajar y por acá, por ahí con dolor de cabeza, pero Dios le dice al arcángel Gabriel: mira, Panchito lleva 3 días que ni torta se ha comido, ponle una palomita. Y el ayuno no es para echarle manita de puerco a Dios, ni para forzar a Dios que nos cumpla nuestras necesidades. Voy a ayunar para que sane a mi hijo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Voy a ayunar para que me dé un trabajo Dios. O sea, Dios me tiene que ver en un estado de sacrificio para que se acuerde de mí. Es el mensaje que le estamos mandando. Y Dios nos contesta: ¿que tú no sabes que mi misericordia es nueva cada mañana? ¿Tú crees que yo necesito que tú hagas sacrificios para que yo pueda satisfacer tus necesidades? De ninguna manera. Qué ignorante eres de mi naturaleza divina. Yo no busco sacrificios, busco obediencia. Entonces, cuando usamos el ayuno, muchos lo usan como huelga de hambre. Ya no es ayuno, ya es huelga. Y con eso van a tratar de forzar a Dios, ¿verdad?, a que les cumpla sus caprichos. Y Dios no es del PRI, ni del PAN, ni de Morena tampoco. No es un partido político, los cristianos, para que hagamos huelga de hambre y Dios nos pueda contestar. Vayamos a la segunda tentación del versículo 5 al versículo 7. La segunda tentación. Entonces el diablo, notemos esto, que él nunca se va a dejar por vencido cuando nos ataca. Cuando nosotros vencemos una tentación, no creas que ya la hiciste. Te tienes que mantener en la fortaleza del Señor, en la palabra de Dios, orando para no caer en las tentaciones que en el futuro tiene preparadas para nosotros. Muchos de nosotros no hemos caído en tentaciones, ni hemos hecho pecados porque no hemos tenido la oportunidad. ¿No es verdad? O sea, bueno, yo me he encontrado con hermanos cristianos y muchos me dicen: mira, yo ahorita pues no he adulterado ni he fornicado. Y yo les pregunto siempre: ¿has tenido la oportunidad de hacerlo? ¿A qué te refieres? Le dije: mira, no quiero jactarme, pero una vez, me acuerdo, nosotros viajamos bastante y pues he tenido la disciplina, les contaba ahorita a unos hermanos, de levantarme temprano, estar siempre con el Señor. Siempre una disciplina férrea, que no me lavo los dientes ni nada antes de estar con el Señor en su palabra. Y entonces esa mañana tuve un muy bonito tiempo con el Señor. Me subí a un avión, mi esposa no me acompañaba. Y era precisamente la semana que le llaman en Estados Unidos el Spring Break, que es antes de Semana Santa, cuando todos los gringos, ¿verdad?, se sueltan el pelo y se destrampan y van a Acapulco, casi todos ellos jóvenes, y se emborrachan y bueno, no se imaginan lo que hacen en este tiempo muchos norteamericanos. Entonces yo en el avión en esa semana, siempre casi les pido en la aviación, en la compañía, que me den un pasillo. No me gusta ir junto a la ventana, porque si me tocan 2 gordos, ¿verdad?, y se duermen y quiero ir al sanitario, ahí les encargo cómo despertarlos, ¿verdad? Entonces prefiero siempre el pasillo. Y junto a mí venían 2 muchachas jóvenes y venía yo leyendo la Biblia y de repente una de ellas se puso de lado y me puso los pies en la mesita que te ponen en los aviones y me hacía así con los dedos. Y volteé yo y dije: ¿qué es esto, verdad? Dios mío, una marciana aterrizó aquí en el avión. Y pues venían las 2 muchachas, traían botellitas de whisky, llevaban como 3 o 4 cada una, y no se dieron cuenta que era la Biblia. Y le dije en inglés con mucho respeto: te voy a agradecer
que me quite tus pies porque están sobre mi Biblia. Cuando yo dije la palabra Biblia, ella hizo así como un resorte sus pies, sus piernas, se sentó normal y lo primero que me preguntó es: ¿qué tú eres cristiano? Le dije: soy pastor. Y en ese momento hizo así. ¿Con quién nos hemos metido, verdad? Pero yo le contesto a mi esposa como un incidente, porque en ese momento se los digo: si yo no hubiera estado fuerte y no estuviera en el Señor, aunque sea pastor, quién sabe si hubiera soportado la tentación, porque me estaban invitando después, ¿verdad?, a que bajara con ellas y que las acompañara, y pues nadie me ve, nadie en el avión me reconoció, y pues y así pensamos: nadie me ve, pero Dios observa todos nuestros caminos. Entonces yo pienso, y no lo puedo negar, si yo me descuido, yo caigo, igual que tú, igual que yo, igual que cualquiera. No somos ángeles, tenemos una naturaleza traicionera, y el que piense que está firme, mire que no caiga. Hoy platicábamos en la comida de muchos que han sido grandes hombres de Dios por muchos años y cayeron. Y ha habido cantidad de hombres en los 41, 42 años que tengo de predicar la palabra de Dios, que yo he conocido, que iban muy bien y ministerios, y salieron y por acá y por allá, y estaban aquí en la cúspide del éxito, y algo les pasó en la mitad del camino. Y me acuerdo cuando alguien muy sabio me dijo: Armando, no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Porque pudiste haber tenido 25 años maravillosos y 30 años maravillosos, y una pequeña locura echa a perder el perfume y una sopa, dice el rey Salomón. A los más sabios los puede echar a perder una locura, una canita al aire, un desliz por haber estado descuidados. Arruina completamente nuestra vida personal, nuestra vida matrimonial, nuestro ministerio, el trabajo, nuestros hijos, por una canita al aire. Hay cosas y decisiones que tienen consecuencias que pagas muy caro después, la cosecha que tienes que recoger. Cristo lo dijo claramente: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En este ataque notamos que el diablo lo lleva al pináculo de un templo, y es interesante que lo haya llevado ahí, fuera en la ciudad de Jerusalén, al pináculo del templo. ¿Por qué lo llevó ahí? ¿Por qué el diablo agarró a Jesús y lo subió hasta arriba de la punta del templo? Porque el diablo sabe lo siguiente: que la mente humana es altamente influenciada por el medio ambiente que la rodea. ¿Saben ustedes que en un partido de fútbol tú vas tranquilo y de repente se levantan las porras al Barcelona o al América, y los gritos que están por ahí te contagian a tú hacer lo mismo? Yo tengo un hijo que es pastor, Alan, y él es americanista. No le digas de las Chivas porque te deja de hablar. Dice que nada más los americanistas son espirituales. Bueno, él se disfraza cuando va al Estadio Azteca, se pone el América, lleva su, ¿cómo se llama? La cosa que es a vuelta, la matraca, etcétera, etcétera. Y ahí está gritando, y siempre llega: papá, me acabé la voz. El medio ambiente donde tú te encuentras te afecta. Cuando se juntan 100 muchachas en un concierto de un muchacho como Luis Miguel, Justin Bieber, etcétera, etcétera, las muchachas en ese medio ambiente se vuelven locas. En ese medio ambiente, y verdad, y la avientan de besos y todo, y te das cuenta cómo se desborda, se desbocan emocional y sentimentalmente. No lo harían en la calle con cualquier persona, pero bajo ese medio ambiente les influye
para poder desembocar todas sus pasiones y todos sus sentimientos. El ambiente donde crecimos nos puede hacer sentimentales. Yo me acuerdo la primera vez que regresé a Oaxaca, yo nací aquí en la ciudad de Oaxaca, y pasaron casi 40 años, 35 o 40 años que no volví aquí a mi tierra. Y precisamente volví cuando el pastor Betanzo me invitó una vez a predicar con ustedes. Y cuando yo me bajé el avión aquí en Oaxaca, sentí algo en mi alma que no había sentido nunca en ninguna parte donde he viajado. Y sin que yo me acordara de eso, sentí algo, ¿verdad?, que me conectó con el lugar geográfico donde Dios escogió que yo naciera. Pero muchas veces estos lugares nos conectan y nos traen sentimientos que nos cambian completamente. Cuando alguien se muere, por ejemplo, y pierdes un hijo, o tu esposo, o tu papá, yo no les recomiendo ver sus fotografías en 4 o 5 meses. Y ahí están los hermanos. Mi papá, mi hijo, pues ¿para qué lo ves? Guárdalas, o sea, al ver las fotos nos trae recuerdos que nos van a lastimar y van a tocar. El contacto con el medio ambiente nos lastima, y si te hace daño no lo hagas. Entonces, dentro de 5 o 6 meses que estés más fuerte, ve las fotos que te traen recuerdos sentimentales. Mientras tanto no las veas. Mi esposa se fue, hermano, mírela. ¿Para qué la veo? ¿Para qué la ves? Fíjense cómo somos, ¿verdad? O pasamos por un bosque y ahí hace ¿cuánto? 10 años tuviste una novia y pusiste en el bosque Chencho ama Chencha con un corazoncito, y después de 10 o 15 años regresas ahí y al ver el corazoncito en el árbol te trae memorias y comienzas El diablo sabe que el medio ambiente en el cual podamos estar nos puede lastimar para bien o nos puede lastimar para mal. Es experto en llevarnos a nosotros a un pináculo de la fama, del poder, del éxito, de la popularidad, para ahí embriagarnos, atormentarnos y poder controlarnos. El diablo ataca los sentimientos y las emociones de las personas. Y cuando somos demasiados sentimentales o emocionales, yo por ejemplo, tenemos un familiar, me reservo su nombre, que es una persona, es mujer, y es muy inteligente de la familia de nosotros. Todos tenemos, ¿verdad?, la oveja negra y los que son listos y los que son brutos. O no tan inteligentes como otros, ¿verdad? Y esta persona en mi familia es una persona con doctorados y lo que ustedes quieran, pero en el área emocional es una persona tan inmadura como ustedes no se imaginan, y por eso lleva 3 matrimonios. Entonces ella es brillante intelectualmente, pero en el área emocional los hombres la han conquistado, y por ser ella tan emocional y tan sentimental ha caído, y los hombres con los que se ha metido han sido o borrachos, parranderos o jugadores. El último le puso una tranquiza que no se imaginan. Finalmente esta persona en la familia ya entendió, gracias a Dios, y pues ya ahorita es madura, se casó con un hombre de Dios, pero tuvo que aprender que la inteligencia y el coeficiente intelectual que ella tenía no le ayudaba en el área emocional. Y así tenemos personas que están cocidas como una hamburguesa. La coces, se cose de un lado, ¿y qué pasa si no la volteas? Nadie se la come cruda, ¿verdad? Tiene que estar cocida de abajo y cocida de arriba. En el libro de Amós dice, son tortas no volteadas. Hay cristianos que en la iglesia y están en la juventud, la presidenta de la femenil, y van y reparten folletos, y en su casa le pegan a la esposa. En su casa a sus padres son unos desobedientes, pero aquí en la iglesia son jóvenes que destacan por todo su énfasis en la Biblia, etcétera, etcétera,
son tortas no volteadas. Dios nos quiere coser de los dos lados, del área sentimental y emocional y del área espiritual. Así que el diablo es experto en poder atacarte el área donde estás crudo, el área donde estamos débiles, para ahí meter el trinche y tratar de debilitarte emocionalmente. Él es muy, muy inteligente. ¿Cuál fue la defensa de Cristo en el versículo 7 contra este ataque? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, ¿qué podemos entender acerca de esta defensa? Que casi todas las herejías que han entrado al cristianismo han tenido su origen en tomar versículos aislados de la Biblia como el diablo los usó. ¿Ya lo notaron que usó la Biblia? El diablo le dice a Cristo y le cita el Salmo 91:11. Oye, escrito está: a sus ángeles mandará a que tu pie no tropiece en piedra. Dicen que el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. El hecho que una persona traiga la Biblia así, no creas que es cristiano. El diablo se la sabe de memoria. El diablo sabe que Cristo es Dios y los demonios también, pero no obedecen. Entonces de nada te sirve conocer la Biblia y ser un experto en teología y en soteriología y en escatología y angeliología, y sin embargo eres un rebelde a sus mandamientos. Hace muchos años había un gran escritor en México muy famoso, ya murió. Escuchen esto: este hombre en México tradujo la Biblia del griego al castellano. Imagínate nada más, ¿no?, el trabajo tan minucioso y tan detallado que se requiere para hacer esto. Y una vez me invitaron a un debate contra él y me dijeron que él había oído de nuestra persona y quería debatirme por el radio. Esto fue por el radio, no fue por la televisión. Y cuando yo oí que él era el traductor de la Biblia del Nuevo Testamento, lo primero que pensé fue: pues es cristiano. Oye, si alguien conoce el Nuevo Testamento, es él, las palabras originales de todo, etcétera, etcétera. Y entonces comenzó el debate y yo no entendía por qué él me quería agredir. Y oiga, usted cree, y siempre presumiendo, como dijo en el griego, hablaba en griego, y me quería apantallar en el griego diciéndome: pues yo conozco mucho más que tú. Y entonces finalmente, al descubrir yo, después de 15 minutos de estar con él en este debate, le dije lo siguiente: no hay mayor tristeza y mayor tragedia que haberlo conocido, porque esto es una persona que conoce la Biblia, pero no conoce al autor de la Biblia. Tú puedes conocer la Biblia sin conocer al autor de la Biblia, sin tener una relación con Jesucristo. Y así hay cantidad de sectas, cantidad de religiones, cantidad de personas cultísimas que conocen el Antiguo Testamento y conocen esto y el otro sin tener el conocimiento de Dios, por no tener al Espíritu Santo. Y así es exactamente el diablo. El diablo conoce la Biblia, pero no tiene una relación con Dios. Rompió su relación con Cristo. Y esta es la tragedia más grande que le puede pasar a una persona. Tú hablas con un mormón y el mormón te dice: podemos ser dioses, y yo te lo demuestro. ¿Tú podrías, como cristiano, encontrarte un mormón, demostrarle que no somos dioses? Porque te cita que Cristo dijo: ¿qué no está escrito en los Salmos, Salmo 82, serán dioses? Entonces, ¿qué acaso no somos dioses?, dicen los mormones. ¿Tú sabes cómo contestarle? Yo recuerdo hace algunos meses que hubo un predicador en la televisión que dijo que éramos Jehová Junior. Me reservo el nombre de este predicador. Y cuando yo oí públicamente que él dijo en la televisión que éramos dioses, porque los hijos de los canguritos son canguros, los hijos de elefantes son elefantitos, y si somos hijos de Dios somos diositos, Jehová Junior.
Esa fue la conclusión a la que él llegó. Tuve que debatir públicamente en un mensaje que se tituló No somos dioses. Entonces, podemos tomar un versículo de la Biblia, inflarlo, llevarlo al extremo y convertirlo en una herejía. Tú te encuentras a un testigo de Jehová, es una secta tremenda, y te dicen que no existe el infierno. Te dicen que Cristo es un ángel y te dicen que Él no puede ser Dios. Ellos no creen en Cristo como Dios. ¿Le puedes contestar? ¿Le puedes debatir a un testigo de Jehová, tu vecino, porque andan por todos lados? Pues son muy insistentes. ¿Te puedes encontrar con una adventista del séptimo día? ¿Ustedes por qué no guardan el sábado? Contéstale, te gano. Yo guardo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo. No, ¿qué nada más el sábado guardas tú? Así les digo yo. Y se quedan así, no saben qué contestar, ¿verdad? Y nada más el sábado lo guardas. Nosotros guardamos todos los días son santos para nosotros ya. Ya no hay un día específico que se nos obliga. Nos juntamos el domingo porque los apóstoles, después de la resurrección, el primer día resucitó Cristo, el Espíritu Santo en Pentecostés vino el domingo, nos reunimos el domingo. 1 Corintios 16, 1 al 2, los apóstoles partían el pan el domingo, y por eso, pero no se nos impone. Si tú trabajas en un hotel el domingo, no cometes pecado si no vienes a la iglesia, porque es el día que tú tienes que trabajar en el hotel o en el trabajo que tengas. Pero Dios quiere que tengamos un día de descanso después de 6 días de trabajo. Y el lunes puede ser para ti el día de descanso, puede ser el martes, puede ser el miércoles, es el día que tú dejas de trabajar. Y lo dedicamos completamente, ¿verdad? Con la familia y con el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, las sectas usan la Biblia sacando de contexto, inflando un solo versículo sin tomar en cuenta todos los demás de la Biblia. Y por último lugar, el ataque más fuerte que Cristo recibe es el tercero. Mateo 4, del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te hincas y me adoras. Si te pones de rodillas y reconoces que soy superior a ti. Cristo entonces le contestó, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este último ataque, el diablo tenía su última oportunidad de arruinar la misión de Jesucristo, y esta es la razón por la cual Cristo antes ayunó 40 días y 40 noches. Él se enfrenta a este ataque en el desierto, y es interesante que en el Evangelio de Lucas dice la Biblia que los demonios, cuando salen de una persona, andan buscando dónde reposar. Y esta palabra en el griego significa lugares donde no hay agua. ¿Por qué los demonios buscan lugares desérticos? Hay una secta que se llama Pare de Sufrir, que es del Brasil. Y en esta secta ellos enseñan a que pongas vasos de agua junto a tu cama en la noche para que los demonios no se acerquen. Tomando un versículo de la Biblia de Lucas, que los demonios buscan lugares desérticos y de alguna manera tienen fobia a el agua, para creer que si pones vasos de agua, los demonios no se acercan a tu cama ni te jalan los pies. Entonces, cuando vemos que el diablo lo lleva a un desierto, es porque el diablo trabaja precisamente en lugares despoblados para poder debilitar la naturaleza del ser humano. Y le lleva a un monte muy alto, y noten ustedes que Cristo no lo contradice. Te doy todos los reinos del mundo si te hincas y me adoras. La Biblia en Juan 12:31, en otros versículos, Cristo le llama al diablo el príncipe de este mundo. Cristo le adjudica a Satanás un título de realeza.
Él es un príncipe. Y antes del príncipe, ¿qué es? Rey. Antes de que él cayera, era el rey. Y cuando él cayó, bajó al principado, con sus principados satánicos. Entonces, es verdad que el mundo, de alguna manera, lo controla el diablo. Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces el diablo es experto en ofrecerle a los seres humanos, políticos, deportistas, entrenadores, músicos, todo aquello que ellos quieren, si le venden su alma por un plato de lentejas. Que cualquier éxito que tú alcances en la vida, como cantante, como deportista, como profesionista, como ministro de Dios, y llegas a la cúspide y allá arriba al éxito, si tú no tienes a Dios allá arriba, mientras más alto, más rápido caes. Porque las alturas nos descomponen, el aplauso nos descompone, la adoración de la gente nos descompone, porque no fuimos nacidos para recibir la gloria la recibe Dios. Entonces, el diablo es experto en decirte: te doy todo lo que tú quieres, sírveme, híncate y adórame. Yo que te pregunto en esta tarde, ¿a quién le estás entregando tu alma para poder triunfar en la vida? Es que mi jefe, me dijo una muchacha de mi trabajo, me dijo que me invitaba a tomar un café. Pastor me habló como a las 10 de la noche, se la pasé a mi esposa. Hermana, es que mi jefe me invita y es casado, ¿qué hago? Yo soy soltera. Mi esposa le dijo: no te atrevas a aceptar una invitación de tu jefe. Es que me dijo que me iba a aumentar el sueldo. Y entonces le contestamos: estás vendiendo tu alma al diablo por un miserable sueldo. Porque a lo mejor sí te aumenta el sueldo, pero este es un hombre casado, trae un anillo, y este anillo, ¿sabe lo que significa? Que ya no salimos del mercado. Cuando una mujer ve este anillo, huye, salte corriendo, porque ese hombre ya no está en el mercado, ya no está en el menú. Esto significa que ya estamos unidos a una mujer. Y cuando no traes este anillo, ¿verdad?, es cuando muchos se aprovechan de ti. Entonces, ¿cuántas personas por un sueldo mejor, por venderse, por vender su cuerpo, porque el compadre me invitó con unas prostitutas, me voy de parranda con él, porque si no me voy con él es mi jefe y a lo mejor pierdo mi trabajo? ¿Cuántos de nosotros somos tentados a vender nuestra alma al diablo por un miserable plato de lentejas? Y la Biblia nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pregúntate en esta tarde: ¿a quién estás sirviendo? ¿Quién es tu amo? ¿Qué es lo que representa a Jesucristo en tu vida? Cuando venga la tentación, porque va a venir, y todos vamos a ser tentados para que nuestra fe sea probada, ¿estás seguro, estás segura de pasar la prueba? Para terminar, hace algunos años un hombre me habló a las 1 de la mañana. Oye, Armando, me dice: fíjate que mi jefe, tengo una entrevista con él a las 10 de la mañana, y me habló a su oficina hoy en la noche antes de irme a casa para decirme que quería hablar conmigo, y estoy seguro que me quiere preguntar si soy cristiano. Y entonces, ¿qué le digo? Me dijo. ¿Cómo que qué le dices? Le contesté. Pues claro que lo eres, no te avergüences jamás de decirle que eres cristiano. Bueno, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Me habló como a las 12 del día, el otro día, y me dice: oye, quiero comunicarte una buena noticia. ¿Qué pasó? Le pregunté. Me dice: fíjate que mi jefe me habló. ¿Y qué te preguntó? Que si era cristiano. Y le contesté: claro que lo soy. ¿Y sabes lo que me dijo? Qué bueno, te estaba probando para ver si realmente tienes el valor de poder ser una persona en la que yo pueda confiar. Si le hubiera dicho que no era cristiano, lo hubiera corrido. Pero lo estaba probando Dios a través de su jefe para ver cómo respondía. Y así Dios nos va a probar a todos nosotros, y el día que nos avergoncemos de Él,
Dios se avergonzará de nosotros y delante de sus ángeles, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta es la forma en la que demostramos a qué amo estamos sirviendo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde, por estos 3 días maravillosos que nos has regalado cerca de tu palabra, para ser alimentados con ella, para que el Dios y Padre de Jesucristo, el pastor de las ovejas, por el pacto sempiterno, nos habilite, nos fortalezca y nos prepare para que hagamos siempre las cosas que son agradables delante de Él. Que nunca nos avergoncemos de haber sido llamados a servirte, todo lo contrario. Él no tuvo vergüenza en una cruz de morir en nuestro lugar, resucitar a los 3 días para prometernos que volveremos a vivir con Él después de la muerte y saber que en esta vida tan corta que tenemos, nos la ha dado para probarnos. Porque Dios prueba el corazón, Dios prueba al ser humano. Y cuando esta prueba venga, dichosos y felices los que pasen la prueba, porque recibirán las recompensas y las coronas que Dios ha preparado para todos los vencedores. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por los pastores de esta iglesia, los hermanos Betanzos, sus hijos, a quienes bendecimos, el círculo de servidores que ellos tienen a su alrededor, que los sostienen, oran por ellos. Te pedimos, Señor, que los guardes de todo mal y que puedan ellos continuar con la energía, la salud, las fuerzas, la iluminación, con un espíritu de sabiduría y de inteligencia, continuar guiando a tu pueblo por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y si tú en esta tarde no tienes a Jesucristo, o tal vez te has avergonzado de Él en alguna parte de tu vida pasada, en este momento pídele perdón. Dile: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de haberme avergonzado de ti, de haber aceptado esta oferta que me hicieron, donde me querían comprar, de haber aceptado esta proposición indecorosa que yo no merecía haber aceptado. Lávame con tu sangre, Señor, fortaléceme, porque quiero acabar la carrera sin mirar atrás y no tener nada de qué avergonzarme en el día de Jesucristo. Te pido que en este momento entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe y te doy gracias por haber muerto y pagado en la cruz con tu sangre por todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde a todos. Que Dios los fortalezca. Y quiero compartir con ustedes en este momento el tema creer para vivir. Así se titula el tema que vamos a desarrollar, creer para vivir. Una de las cosas más importantes que nosotros los cristianos debemos de compartir con la gente es hacerle entender a la gente, a tus familiares. En nuestra familia también nos costó trabajo el decirles que el cristianismo no es una religión. Yo recuerdo cuando rechacé la religión que mis padres nos inculcaron,
Les contaba yo ayer porque me decepcioné muchísimo de tantas cosas que descubrí, mentiras, etcétera, etcétera. Y pues me fui al otro lado, ¿verdad? Me fui al lado del ateísmo. Y cuando mi hermano me comenzó a compartir ya a los 26 años de edad que yo tenía, que él no me venía a hablar de ninguna religión, porque le dije, mira, estoy hasta acá de religiones, las he estudiado, el catolicismo, el hinduismo, el zoroastrismo, el islam, etcétera, etcétera, y ninguno de sus líderes me parece adecuado, todos son sacrificios, todos son, cada quien dice que tiene la verdad. A ver, le dije a mi hermano, ¿cuál de las religiones es la verdad? Y él simplemente me dijo, mira, no tengo a hablar de ninguna religión, te vengo a hablar de una persona. Una persona, me dice, sí, a ti te gusta y has estudiado los héroes, has estudiado los grandes conquistadores, porque yo soy adicto a la lectura desde muy niño, siempre me ha gustado mucho leer. Y actualmente por lo menos 3 libros leo al mes. Soy adicto a la lectura, es mi adicción, creo que es una buena adicción. Y cuando me habló de Jesucristo, le dije, sí, cómo no, nació en Belén, ¿verdad? Y su madre fue la Virgen María. Pero cuando él me dijo, ¿en dónde has leído acerca de Jesucristo? Yo no recuerdo jamás en la religión que teníamos que hayamos nunca abierto la Biblia. Nunca teníamos una Biblia con un candado. Y solo cuando venía un padrecito, porque a mi papá le encantaba comer con ellos, invitarlos a comer, etcétera, etcétera, él le quitaba el candado y él era el autorizado para leérnoslas. Nosotros no la podíamos leer. Bueno, todo esto fue cambiado a través del tiempo, cuando vino la revolución ecuménica y el cambio tremendo, cuando ya la Iglesia romana comenzó a permitir que se leyera la Biblia por el pueblo sin que ya tuviera el imprimatur o la autorización del Vaticano. Y pues gracias a Dios hay ahorita millones de católicos que han comenzado a leer la Biblia y han comenzado a descubrir que el cristianismo es muy diferente a como nos lo habían enseñado. Entonces comencé a leer a Cristo y descubrí que el cristianismo no son dogmas, ni ceremonias, ni liturgias, ni sacrificios. De irnos de rodillas caminando a la villa 1 kilómetro, 3 kilómetros, o no comer en 8 días o 10 días, o golpearnos con pencas de plátano o de ayute o de agave, ¿verdad?, la espalda para sangrarnos y que Dios nos mire y que tenga misericordia de nosotros. Cuando vine a la Biblia, descubrí que el cristianismo está basado en un hecho histórico, y el cristianismo está basado en la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, el cristianismo no podría ser sostenido en pie, porque el cristianismo o permanece en pie o se derriba con la resurrección de Jesucristo. El hecho que este hombre, Jesús de Nazaret, haya vuelto a vivir a los 3 días, revolucionó mi vida. Hoy precisamente es el día en que a nivel internacional se celebra la resurrección de Jesucristo, porque Él volvió a vivir el primer día de la semana, que es precisamente bajo el calendario gregoriano en el que tú y yo vivimos, es el domingo. Los judíos tienen otro calendario que es el calendario lunar, que consiste en 360 días al año. Los cristianos tenemos el calendario solar, porque un papa llamado Gregorio cambió los 360 días a 365 días, y desde hace aproximadamente 2000 años contamos el año con 365 días, minutos y segundos. Entonces, cuando comencé a descubrir que Jesucristo había resucitado, me comencé a interesar en su vida más profundamente, porque aunque yo sabía, ¿verdad?, que nació en Belén, su madre fue la Virgen María, todo eso lo sabemos todos los de cualquier religión, hasta los musulmanes conocen que Jesucristo fue un hombre importantísimo, no conocen la profundidad de sus enseñanzas, ni tampoco que Él realmente haya resucitado a los 3 días.
Entonces necesitamos tratar de definir qué significa creer, que eso es precisamente lo que quiero compartirles a ustedes en esta mañana. Hace algunos años, uno de los más grandes científicos alemanes, nacionalizado norteamericano, y que fue el primer astrofísico que mandó el primer cohete a la Luna en 1969. Él se llamaba Werner von Braun, era un alemán nacionalizado norteamericano, y él tenía estudios bíblicos en la NASA. Todos los días, al entrar con sus empleados, a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y media, él les compartía un estudio bíblico. Y escuchen las palabras de este científico que dijo en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, antes de morir: la credulidad es virtud de gente que no piensa o razona. La incredulidad de gente que razona superficialmente. En cambio, la fe cristiana es el resultado de razonar profundamente, pero al mismo tiempo reconociendo con modestia las limitaciones de nuestro pensamiento. Y así es, efectivamente, todos los seres humanos de alguna u otra manera creemos en algo o en alguien, pero lo importante no es simplemente creer, sino en quién crees. Por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente cree en los platillos voladores, en los ovnis. Otra gente cree que venimos de los animales, que se les enseña en las escuelas y en las universidades, sin que los estudiantes ni los mismos maestros hayan investigado que es imposible genética, biológica y físicamente que provengamos de los animales, pero lo quieren creer. Otros creen en las filosofías orientales. Los Beatles, por ejemplo, que fueron el conjunto inglés musical más famoso de los 60, 70, creían que allá en los Himalayas, en la India, había una sociedad que se llamaba la Sociedad del Thule, que fue la que le enseñaron los brujos a Adolfo Hitler, y que había sacerdotes allá que podían tener una revelación extraespacial y una revelación sobrenatural del mundo invisible espiritual. Y los Beatles comenzaron a creer en eso. Ellos creían, ¿verdad? Y comenzaron a fumar marihuana y comenzaron a traer las drogas a Europa y al occidente, y todos sabemos, ¿verdad?, el desenlace y cómo terminó este grupo de cantantes ingleses. En el nazismo, los alemanes creyeron que Hitler era su salvador, y actualmente en casi todas las naciones, principalmente en Latinoamérica, cuando votamos por un presidente o por un gobernante, ponemos toda nuestra esperanza en él y decimos: Él es el que va a ser nuestro salvador. Él va a acabar con la pobreza, Él va a acabar con esto, con el otro, y ponemos nuestra fe en un hombre que no sabemos detrás de su ideología qué puede esconder. Otros creen, ¿verdad?, como los romanos, que los césares eran dioses y adoraban a los césares como dioses. Y últimamente, increíble pero cierto, mucha gente cree que la tierra es plana. No sé si han oído ustedes eso, pero es una nueva creencia. Yo llego a muchos lugares donde hay estudiantes universitarios y me dicen: ¿usted sabía que la tierra es plana? Siempre les contesto: ¿de cuál fumaron? Bueno, entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que la mayor parte de todas estas creencias, aunque sean irracionales, improbables y que carezcan del menor escrutinio en su análisis, la gente cree en ellas. Y cuando nosotros comenzamos a decir que creemos en un personaje histórico que se llama Jesucristo, comenzamos a descubrir que nuestra fe es válida
porque tiene un sostén histórico, geográfico, arqueológico, químico, físico y de cualquier disciplina académica que me quieras mencionar. Esto solamente nos demuestra de qué forma tan tremenda y tan maravillosa podemos nosotros decir, creemos que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, que fue Dios el que inspiró este libro, que son 66, un compendio de 66 libros, en un periodo de casi 1500 años, porque la Biblia se escribió en casi 1500 años, pero los 66 libros de la Biblia, escritos por más de 40 autores diferentes, en diferentes épocas de la historia, coinciden los 40 autores en el mismo pensamiento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que la figura central de la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Abran sus Biblias en el libro de los Hebreos capítulo 11 y veamos, como les anticipé, vamos a profundizar en lo que significa creer, o lo que la Biblia le llama la fe, y la grande diferencia entre tener fe y creer en cualquier otra cosa. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia da una definición de lo que es la fe, y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten ustedes las dos palabras especiales que el Espíritu Santo escogió para definir la fe. La fe es una seguridad, una certeza de qué cosa, de lo que esperamos. En otras palabras, la fe está relacionada con el futuro. Estamos esperando algo que se nos dice aquí que se va a cumplir. Y esta seguridad profunda en la vida, lo vamos a ver quién nos la da. Y en segundo lugar, es una convicción de algo que no vemos. Entonces, los que quieran apuntar, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Y esto podríamos decir a primera vista, qué difícil es creer algo que no veo, porque esto es lo que se llama, ¿verdad?, dentro del pragmatismo filosófico, o los ateos siempre dicen lo siguiente: yo no creo en lo que no veo, en lo que no oigo, en lo que no gusto, en lo que mis 5 sentidos no perciben. Esto es lo que basa el ateísmo. Ellos tienen que ver, oír, sentir para creer. Y a nosotros se nos manda lo contrario. Entonces, cuando alguien dice que tiene fe, por ejemplo, yo tengo fe en que me voy a sacar la lotería. Esa no es fe, porque no está escrito que te vas a sacar la lotería. Yo tengo fe en que mi hijo se va a sanar. Bueno, puede ser y no puede ser, porque Dios nos promete que Él va a sanar todas las enfermedades. Puede ser que muchas veces sea mucho mejor, que muchas personas se vayan a la otra vida, que está mucho mejor que seguir sufriendo en este mundo. Entonces, hay mucha gente que cuando dice tengo fe en algo, no sabe lo que están diciendo. Nuestra fe tiene que estar basada en las promesas de Dios. Si Dios no me lo ha prometido, yo no tengo por qué decir que es fe. No es fe, es una creencia, porque la fe tiene que ser sostenida por la palabra de Dios. Y así existe una grande diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo, el hinduismo, el islam, el zoroastraísmo y todas las demás creencias que hay en el mundo? Dos cosas principales. Todas las religiones, sin excepción, todas las religiones creen que para ser una persona salvada necesita hacer buenas obras.
todas sin excepción. Y en segundo lugar, que se necesitan hacer ciertos sacrificios. Los mismos aztecas, tribus indígenas, le ofrecían a los dioses el corazón de los seres humanos, porque algo dentro del alma humana nos dice que tenemos que hacer algo o algún sacrificio, purgar la mala conciencia con la que nacimos. Los egipcios enterraban a sus víctimas con su espada y con comida. ¿Quién les dijo a los egipcios que iba a haber vida después de la vida? Los hindúes creen que es la religión más antigua del mundo. El hinduismo es la religión más antigua del mundo. Creían o siguen creyendo en la reencarnación, que cuando alguien muere regresas de cucaracha a un ratón o a una vaca. Entonces, una de las cosas más irracionales dentro de esta religión es la siguiente: si realmente hay una evolución en la reencarnación, porque la India sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Ya era para que hubieran evolucionado, ¿verdad? Para que hubieran progresado un poquito. Entonces, vemos nosotros a través del estudio de la historia y las religiones de qué forma siempre se insiste en hacer algo. Cuando venimos a la Biblia, encontramos un mensaje que no es humano. Nadie hubiera podido inventar el mensaje de la salvación que está en la Biblia. Este mensaje, que es diferente a todos los mensajes de todas las religiones, nos dice lo contrario: que para que tú puedas ser salvado y entrar al cielo, no necesitas hacer nada. Y esto choca inmediatamente contra el razonamiento y la teología de los religiosos. Cuando Cristo estaba en la cruz y le dijo al ladrón que borracho, parrandero, asaltante, mujeriego, violador, asesino, y ponle los adjetivos que quieras a ese ladrón. Y Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y imaginémonos a los fariseos abajo: pero no se ha bautizado, nunca hizo ninguna obra buena, nunca se fue de rodillas, ni nunca se sangró las rodillas, ni la espalda se la golpeó con pencas de plátano, le pegó a su abuelita y a su mamá, y era bien grosero y blasfemo. Ahí sí, nada más porque sí. Así ya ahorita, con todo lo que hizo, tú le dices que se va al cielo. La palabra de la cruz es locura al que se pierde. Dios lo hizo a propósito para enloquecer y confundir nuestra sabiduría, porque de acuerdo a nuestra sabiduría necesitamos hacer algo para que Dios nos acepte. Y si no hemos hecho algo bueno, y si no voy a la religión y no hago buenas obras, y no me pongo el miércoles de ceniza aquí, y no hago un sacrificio, o no compro un asilo de ancianos, o un lugar para los niños pobres, como los artistas de cine, pues fulano de tal construyó un asilo para los ancianos, el artista no sé qué, que ganó el Grammy, que ganó el Oscar, todo mundo ya, ¿verdad? Es un altruista, es segurísimo que así va al cielo. Al Capone, el famoso gángster de los 20s, 30s en Chicago, en diciembre se disfrazaba de Santa Claus y se ponía afuera de las iglesias disfrazado de Santa Claus, regalándole dulces a los niños. Y en enero, el 1 de enero, agarraba la ametralladora y comenzaba a matar gente. Pero el hecho de que él fuera a hacer algo bueno y limpiar su conciencia, le hacía creer que por lo menos no era tan malo como él pensaba, porque se disfrazaba de Santa Claus y tenía buenas obras. Y así ha sido la historia del ser humano. Cuando venimos a la Biblia, encontramos este mensaje: tú no tienes que hacer nada más que creer.
Más que creer, ¿en qué cosa? En que ese hombre que moría en la cruz del Calvario pagó por todo lo que el ladrón hizo en toda su vida. Va a pagar por todo lo que tú has hecho en toda tu vida. Y cuando tú vienes y nos dices, es que usted no sabe que yo llevo 5 abortos, usted no se imagina, como me dijo un reo en una prisión de máxima seguridad en México, cuando fui a predicar. Al acabar el mensaje se acercó conmigo este reo y me dice, es que pastor, usted no sabe que yo debo 25 vidas. A los 14 años en Veracruz, me dijo, comencé a convertirme en un gatillero de un político y me dieron 25,000 pesos por matar a una persona de la política. A los 16 llevaba yo 5 personas y a los 25 años me mandaron a matar a alguien a la Ciudad de México. Iba yo manejando por el periférico, traía mi revólver 38 y alguien se me atravesó y saqué la pistola y lo maté. Y estoy en la cárcel purgando 15 años por ese crimen del periférico. La policía no sabe que yo llevo 24 antes que el del periférico. Y me preguntó, ¿usted cree que Dios me va a perdonar? Y le contesté con la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y cuando el ser humano escucha eso, que Dios paga en nuestro lugar en la persona de su Hijo, para que todo nuestro pasado, no importa lo negro que haya sido, nos regala, porque es un regalo, no tenemos que hacer nada, la salvación. Esta palabra es la única palabra que ninguna religión tiene. Porque una vez me preguntaron eso, ¿podría usted definir qué es el cristianismo con una sola palabra? Y les contesté inmediatamente, gracia. Porque por gracia somos salvos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de creer. Simplemente Dios nos manda a decir, crean lo que mi Hijo hizo en el lugar de ustedes y te regalo la salvación. Es un regalo inmerecido. Pero después de que recibimos la salvación, nuestras buenas obras que tenemos que hacer, ya no las hacemos para recibir la salvación, sino como un fruto de que ya hemos sido salvados. Porque la fe sin obras es muerta. Un cristiano que dice, soy cristiano y Dios me salvó, y sigue portándose igual a como se portaba antes de ser cristiano, es la fe de los demonios. Una vez una señora me dice, oiga, pastor, yo siempre he creído en Dios. Y le dije, ¿en cuál Dios? ¿Cómo que en cuál Dios? Le dije, sí, los hindúes tienen millones de dioses, los griegos tenían los dioses al Apolo y Zeus, etcétera, etcétera. Creer en Dios no basta. El diablo no es ateo. El diablo también cree en Dios y los demonios creen en Dios, pero no lo obedecen. Entonces, si tú dices que tú eres cristiano y has creído en el nombre de Jesucristo, forzosamente tu vida tiene que ser cambiada. Amas más a tu esposa, amas más a tus hijos, comienzas a leer la Biblia. Un cristiano que no lee la Biblia y que me dices, tengo un mes que no leo la Biblia, tengo un mes que no oro, no eres un cristiano, eres un religioso. El cristiano es la persona que ha tenido un encuentro sincero con Cristo, ha creído que Él pagó por sus pecados, se ha arrepentido de sus pecados y le ha dicho, Señor, lávame, perdóname, soy la peor persona, vengo como un limosnero a la cruz, no vengo ofreciéndote nada. Tenemos que llegar como limosneros para que Dios nos acepte. Pero cuando llegas a la cruz, bueno, mira, Señor, hice un asilo de ancianos, y también un orfanatorio para niños, y no he sido adúltero,
y no he robado, y no soy como esa prostituta fea con cara de ardilla, ¿verdad? No, ni tampoco soy narcotraficante. Si llegamos a la cruz justificándonos y diciéndole a Dios que no somos tan malos como muchos que sí son malos, Dios nos rechaza. Porque tenemos que venir como somos, no tenemos nada que ofrecerles. Aunque te digan en Oaxaca que eres la rosa de Castilla, y aunque te digan que has sido San Clodomiro de Tule, si tú vienes a la cruz creyendo que tú mereces algo, la salvación no es para ti. Él vino por los enfermos, por los que reconocen que están enfermos y que necesitamos un encuentro con Él. Vayamos a Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, y veamos todo este ejemplo que hemos estado en este momento desarrollando en el caso de una mujer de lo peor, la famosa mujer samaritana, una mujer que no iba a misa, una mujer que no iba, ¿verdad?, que no se podía jactar de que fuera buena, era una mujer prostituta, era una mujer adúltera, y cuando se le encuentra a Cristo, ni siquiera estaba casada con la persona que estaba viviendo, vivía en amaciato. Y veamos el encuentro entre esta mujer y Jesucristo. Cuando Jesucristo se le encuentra en el capítulo 4, versículo 9, la mujer samaritana se impresionó al principio porque los judíos no podían pasar por Samaria. Cuando vino la cautividad babilónica, 600 años antes de Cristo, por los babilonios, muchos judíos en Samaria regresaron con muchas costumbres babilónicas y mezclaron el judaísmo con las religiones babilónicas, y entonces los judíos ortodoxos dijeron: no, ustedes no son como nosotros, y ni siquiera se atrevían a pasar de Judea hacia el norte por Babilonia, por Samaria. Entonces, cuando Cristo entra a Samaria con sus discípulos, los discípulos iban, nos imaginamos, ¿verdad? Híjole, si alguien nos ve y nos toma una foto ahorita, o si alguien ahorita se da cuenta que estamos aquí, nos van a llamar que cómo andamos con pecadores, cómo podemos atravesar por un lugar que no es digno de nosotros ni de nuestra religión. Y le dice la mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Por eso se sorprendió. Yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí había ya un prejuicio cultural entre dos grupos étnicos. Cristo le responde: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo aprovecha la ocasión para poder convertir una conversación terrenal. Era una mujer que eran las 12 del día, y en esta hora, a las 12 del día, era cuando más sol calentaba, y podemos entender por qué esta mujer prostituta, mujer adúltera, ¿verdad?, como tú quieras, a las 12 del día iba a sacar agua, porque las mujeres que no eran como ella, las mujeres decentes, iban temprano antes que saliera el sol. Entonces, para que nadie la viera, casi las prostitutas y las mujeres muy inmorales, a las 12 del día iban, cuando estaba el sol tremendo sobre sus rostros, para sacar agua sin que nadie las viera. Y esta hora en la que Cristo se encuentra con ella, estaba programada por su Padre. Dios programó que Cristo pasara exactamente, no a las 8 de la mañana, no a las 9 de la mañana, sino a las 12 del día. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice el versículo 4: y le era necesario pasar por Samaria. Era algo obligatorio. Cristo tenía una cita.
Todo su calendario se lo arregló el Padre a Cristo. Todo lo que hizo Cristo en los 3 años y medio que Él desarrolló era un calendario, una agenda, no de Él, porque Él no vino a hacer su voluntad. El Padre le decía, sana a ese y a ese no lo sanes. Sácale a los demonios a este y a este déjaselos. Hace esto y aquello. No hacía nada. Cristo no operaba en su propio poder, sino en el poder del Padre y del Espíritu Santo. Entonces estaba completamente arreglada esta cita para la enseñanza que nos va a dar el Espíritu Santo. Bueno, entonces más adelante, el versículo 13, Cristo le dice a la mujer, cualquiera que beba esta agua, o sea, la que ella estaba sacando del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, seréle una fuente de agua que salte para vida eterna. Es lógico que esta pobre mujer no entendió ni papa lo que Jesús le estaba diciendo. ¿De qué agua me estás diciendo? ¿De cuál vida eterna? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed. Tal vez dijo, él trae un cantarito por ahí de alguna agua escondida que nadie conoce, mágica, y ella creyó que estaba hablando así de alguna cosa que él podía darle, y todavía desde la perspectiva terrenal. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando Jesús le dice, llama a tu marido, Jesús sabía que no estaba casada. Vean ustedes la misericordia de Dios con los pecadores. Llama a tu marido. La mujer le respondió, no tengo marido. Jesús lo sabía, pero se lo dijo a propósito. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque le dice Jesucristo, 5 maridos lleva la chulis. Ahora Cristo comienza a revelarse a ella sobrenaturalmente y a demostrarle que realmente él no era cualquier hombre, sino que realmente conocía su pasado sin que jamás antes la haya visto. 5 maridos tienes, le dice Jesucristo, y al que ahora tienes no es tu marido. Pecadora, borracha, parrandera, te vas a ir al infierno. ¿Eso le dijo? Nunca jamás Jesús la condenó. Ella era ignorante de la religión, como lo vamos a ver a continuación. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer, versículo 19, le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y vean la respuesta de la mujer. Nuestros padres adoraron en ese monte. Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer inmoral, al mismo tiempo de ser adúltera y llevar 5 maridos, era una mujer religiosa. ¿Cuántos conoces así tú? Que tienen su amante, pero se persignan el domingo. O van a alguna iglesia el domingo. Que roban y asaltan y matan, pero traen una medallota con la Virgen de la Macarena. Estamos llenos de toda esa gente que creen que simplemente una religión es cumplir y poder hacer y vivir como te da la gana. Entonces, esta mujer le plantea a Cristo un problema que es de los más grandes de toda la historia. Y una pregunta que yo traía en mi mente también por muchos años. Los católicos dicen que en la iglesia católica. Los protestantes dicen que en la iglesia protestante. Los mormones dicen que en la iglesia mormona. Los musulmanes dicen que Mahoma. Y así encontramos nosotros una situación de dilema donde nos preguntamos algún día cuál de todas las religiones dice la verdad. ¿Cuál es la verdadera iglesia? No sé cuántos de ustedes se han planteado esa pregunta, pero yo me la hice. Y vean que la Biblia nos da la respuesta. Jesús le dijo, mujer, créeme. Aquí llegamos al final de nuestra búsqueda. Cuando yo leí esto, entendí que no es a Buda,
no es al Papa, no es la religión esta o no es la iglesia. Tenemos que creerle a un hombre que se llama Jesús. Créele a Jesús. Comienza a leer la persona y la vida de Jesús en la Biblia. Ese es el mandamiento que se nos da, creerle a Él. Y cuando yo entendí eso, entendí lo que Jesús dijo a continuación. La hora viene cuando ni en esa iglesia, ni los mormones, ni los hindúes, ni los católicos, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Y así están nuestras familiares, tus primos, tus amigos. Así estamos nosotros, muchos cristianos. Ahí me enseñaron desde niño a adorar algo que en la religión a la que pertenecíamos, entrábamos, era un edificio y olía a incienso. Y al entrar en ese edificio, no hables, porque aquí está Dios. Ahí está Dios en el edificio. Tápate la cabeza en respeto, porque aquí está Dios. Y nada más me decían: párate, siéntate, párate, siéntate. Y oía yo: introigo al altar Dei, había un coletifica juventud mean, quia tues Deus, quartes Deo, quartes de republistis. En latín, quién sabe qué estará diciendo. Pero salí a la iglesia, ¡que viva Zapata! Pero al entrar a ese edificio, ahí estaba Dios. Así nos enseñaron de niños a nosotros, como a muchos religiosos. Entonces, venimos a la Biblia y encontramos que Dios no habita en templos ni en edificios hechos por nosotros. Y es lo que Cristo le dijo a la mujer: viene la hora cuando se acabaron los edificios. Los edificios ya no se van a llamar templos. No le llamamos templo al edificio. Ahora el templo es nuestro corazón con el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Se nos caen las vendas. Y ahora, donde 2 o 3 se reúnan, ahí se encuentra la iglesia de Dios. La iglesia no son edificios, no son liturgias, no son ceremonias, no son desfiles, no son golpes de pecho. La iglesia somos los seres humanos, el cuerpo de Cristo. Vean ustedes cómo comienzan las vendas a caerse y a entender lo que adorábamos, lo que no sabíamos. Cuando Pablo en Hechos 17 llegó a Atenas, había una estatua grandísima que decía: al Dios desconocido. Los atenienses, los filósofos, Sócrates y los estoicos y todos ellos que amaban la razón y la verdad, adoraban a dioses que no conocían. Y así es, ese es un religioso. Adoran lo que no saben. El Islam viene y se hinca y no adoran a Mahoma porque no saben que Mahoma está vivo. El budismo es una religión atea. ¿Me oíste bien? Es una religión atea. Oiga, pero ¿qué religiones ateas? Es que la palabra religión no significa creer en Dios. El comunismo está considerado que es una ideología política en una otra religión. Virgen del Socorro. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta ignorancia! El día que conozcas la verdad te hará libre, dijo Jesucristo. Y esta mañana te habla Jesucristo a que le conozcas a Él, a que entiendas que Él es en el que quiere Dios que creamos, porque Él es la resurrección de la vida. Él te quiere perdonar en esta mañana, no importa lo que tú hayas hecho, y tú tienes que comprender simplemente que lo necesitas, y que si Él no entra a tu vida, vas a seguir igual, y no vas a poder cambiar, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida que es agradable delante de sus ojos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, y te damos gracias porque tú eres el camino, el único camino, la única verdad absoluta, inexorable,
eterna y tú eres la vida eterna. Has venido y has centrado nuestra vida en la persona de tu Espíritu para darnos la eternidad, para que cuando muramos en paz, sabiendo que vamos a ser trasladados a un mundo mucho mejor, donde tú podrás secar nuestras lágrimas y donde todos nuestros sufrimientos, angustias y problemas que en esta vida atravesamos no van a ser comparables con la gloria que en nosotros se va a manifestar. Ven a Jesús en esta mañana y dile ahí desde tu lugar. Los que nos observan por la televisión lo pueden hacer también diciéndole: Padre Santo que estás en el cielo, te pido perdón por mis pecados. Ahora he comprendido que no puedo hacer nada por borrar mis pecados del pasado, más que creer, confiar, saber que tú en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos, y lo creo y te pido que entres a mi vida, porque creo que a los 3 días volviste a vivir. Tú eres la resurrección y la vida, dándome la promesa que el día que yo muera volveré a vivir y te veré cara a cara y podré saber que mi fe no fue en vano. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por este mensaje. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias por la Biblia.